Y el pueblo de Dios dice, amén. Una vez más, al nosotros leer esta porción de la Escritura, está Dios hablándole a la nación de Israel y empieza a hablar sobre la vida de la nación de Israel. En los primeros versos le dice, cuando eras muchacho, yo te amé y de Egipto te saqué. Dice la Escritura, cuanto más yo te amaba, tanto más te alejabas de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sacrificios o sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar a mi mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Está Dios hablándole al pueblo de Israel de cómo Dios los bendijo, cómo Dios nos bendice a nosotros. Pero uno de los problemas era que decía, de alguna forma, este pueblo me llama altísimo. En otras palabras, sabe que yo soy Dios, pero está adherido, en otras palabras, está pegado a la rebelión contra mí. Lo leemos una vez más. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hoy quiero iniciar una serie que considero muy esencial para la vida de cada creyente y esencial, muy en especial para quienes sirven en el ministerio. Me gusta predicar en serie porque a veces los temas se amplían mucho y quizás los 40 a 45 minutos no dan el tiempo para enseñar. Pero decía, quiero iniciar esta serie para hablar sobre este tema, autoridad espiritual. Dígalo conmigo, autoridad espiritual. Uno de mis escritores favoritos es Watchman Nee. Quizás usted tiene algunos libros de él, pero desde muy joven este hombre cayó en la cárcel por predicar el evangelio. Han recuperado algunas de sus predicaciones y algunos de sus escritos, y hoy usted puede ir a la librería cristiana y comprar su libro o por internet. Y por las próximas semanas en la Biblia hay muchos temas. Está el tema del perdón, está el tema de la honra, está el tema de la familia, de la crianza de los hijos, etcétera. Pero dentro de muchos temas está un tema que es muy importante y es el tema de la autoridad espiritual. A través de los años las modas cambian. Yo a veces miro algunas fotos antiguas y hasta los hombres usaban unos pantaloncitos así encampanados, ¿verdad? De repente agarran unas modas de usar los pantalones así flojos o los pantalones ya apretados. Y ahorita anda una moda así que parece que los agarró un Rottweiler por ahí, ¿verdad? Anda con los pantalones todos rotos. Y decía, al pasar de los años las modas cambian. Podemos mirar la iglesia también, nos podemos dar cuenta que los templos cambian. Por algunos años se acostumbró mucho usar las bancas esas de madera dura, ¿verdad? Que hasta la espalda le dolía a uno. La tecnología cambia. Yo recuerdo que las canciones andábamos ahí con las transparencias, ¿verdad? Con unas hojitas, y hoy se ha modernizado, se usa la computadora. Pero debemos tener cuidado, usted y yo, iglesia, de que cuando se trata de doctrina, cuando se trata de principios, cuando se trata de valores, esas cosas no deben cambiar. ¿Aló? Cuando hablamos de la iglesia o cuando hablamos del reino de Dios, hemos de entender que existe un sistema de gobierno. Y si usted acostumbra a anotar, puede ir anotando esto. Existe dentro del reino de Dios un sistema de gobierno. Existen
ciertas leyes por las cuales Dios lleva a cabo su plan y por las cuales Dios lleva a cabo sus propósitos. Debemos de tener mucho cuidado de no confundir la iglesia o el reino de Dios con el sistema de este mundo. Hace unas semanas atrás yo hablaba de cómo Dios escogió a Israel y le dijo: te he elegido para que seas una nación santa. Y lo que esto quiere decir es que seas una nación diferente, una nación apartada. Cuando usted va, por ejemplo, a México, va a Centroamérica y viene a Estados Unidos, se da cuenta que hay un ambiente, hay una cultura, hay un tipo de gobierno. Usted rápidamente llega al Alto allá en Mexicali y de repente mira, parece como el letrero de se da el paso aquí, ¿verdad? Decía uno de mis instructores en la escuela, es el Chicali Stop, ¿verdad? Rápido, aquí lo multan a uno, también los hacemos, pero un poquito más despistado. Ahora es importante, decía, si nosotros nos movemos de lugar a lugar, entendemos que hay un sistema de gobierno. Nos tocó ir a Guatemala, nos tocó ir a Nicaragua y se da cuenta que la cultura cambia muchísimo. Ahora, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del reino celestial, hemos de entender que hay una cultura que gobierna. Quizás no hay un lugar a donde usted pueda mirar como cuando cruza la línea y dice: a partir de esta raya usted ya está en Estados Unidos. Quizás no hay un lugar donde dice: bueno, ¿dónde estoy en el reino de Dios y dónde no estoy? Pero puede ir usted a una ciudad en cualquier lugar del mundo y darse cuenta que hay gente que adora, que alaba y que bendice el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el reino terrenal, en este mundo, es ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, ¿qué dice? Tú me la pagas, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia y Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, Jesucristo dice: si te hieren una mejilla, ponle la otra. Oh, qué difícil y qué diferente es a como son las cosas aquí en la tierra. Y podemos ir mirando en el mundo terrenal, si se pelea con la Jani o se pelea con el Jani, en lo terrenal dice: le voy a aplicar la ley del hielo. Y a ver quién habla primero, ¿verdad? Y pasan día, 2, 3 días. Pero en el reino de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, el Señor te dice: te doy hasta que se ponga el sol para que te reconcilies con tu pareja. No sé si usted entiende, pero vamos mirando que hay una distinción entre el reino de Dios y cómo este mundo y este sistema es gobernado. Es importante, decía, en este reino todo se trata de mí, de adquirir más, de posesiones. En el reino de Dios se trata de dar, se trata de bendecir, de desprendernos. La iglesia es una institución establecida por Dios. Nuestra constitución se encuentra en la palabra de Dios. Lo voy a decir una vez más: la iglesia es una institución establecida por Dios y nuestra constitución, la forma en la que se ha de gobernar, se encuentra dentro de la palabra. Como pastores y como miembros de la iglesia, tanto uno en el liderazgo, uno como miembro de la congregación, hemos de regirnos no por ideas, no por emociones, sino por la palabra bendita del Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Teníamos unos letreros ahí que decía: la iglesia existe para adorar, la iglesia existe para servir, la iglesia existe para tener compañerismo, la iglesia existe para practicar el discipulado. ¿Y qué más? Y la iglesia existe para ganar almas.
Cuando miramos la iglesia primitiva, el capítulo 2 del libro de Hechos, nos damos cuenta que la iglesia al principio, esto era lo que estaba haciendo. No nos podemos levantar un día y decir, bueno, ahora vamos a hacer aquí un club social y vamos a dejar a un lado la palabra, vamos a dejar a un lado la oración. No debemos recurrir a la palabra y entender qué es lo que la iglesia hacía, qué es lo que la iglesia es y qué es lo que la iglesia ha de practicar. Estas próximas semanas, decía, hablando sobre este tema, autoridad espiritual, quiero hablar algunos puntos importantes. Vamos a contestar a la pregunta, ¿qué es autoridad espiritual? Vamos a mirar algunos casos de rebelión o de rebeldía en la Biblia. Vamos a mirar cómo es que Dios establece su reino. Y vamos también a mirar qué importante es que usted y yo vivamos una vida bajo autoridad. Nos vamos a gozar y si puede estar aquí las próximas semanas, vamos a aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La primera pregunta a la que quiero contestar es, ¿qué es autoridad espiritual? Quizás nosotros no hay un verso donde tú lo miras y dices, bueno, ahí dice autoridad espiritual. Si miramos relaciones o versos donde a causa de la obediencia de Jesús, dijo Jesús, se me ha dado toda potestad, se me ha dado autoridad. Hay versos donde Jesús le da autoridad a los discípulos para sanar enfermos y para libertar a aquellos que están endemoniados. ¿Cuántos saben que hay gente endemoniada? Esperemos que no aquí, ¿verdad? Salimos a evangelizar el martes y de repente miramos a 2, 3 endemoniados. Me decía uno, ahí alrededor de los carros, allí andan los demonios. Y estaba yo tocando el piano y cantando por un lado y dije, a ver quién le pone las manos. Pero hay un mundo espiritual de lo cual la Biblia nos habla. La pregunta es una vez más, ¿qué es autoridad espiritual? Y para entender mejor este tema, me gustaría que lo entendiésemos nosotros hablando sobre la autoridad terrenal. No sé si usted alguna vez lo ha parado un policía. ¿Sí? No tiene que confesarse ahora. Pero cuando usted va manejando y usted se enfrenta a una autoridad, de repente empieza el corazón y empieza a darle. La razón por la que esto sucede es porque usted tuvo un encuentro con una autoridad. Tiene esa autoridad del poder de darle una multa. No es que le tenga miedo yo al hombre o a la mujer o al oficial, pero me enfrenté a alguien que tiene la capacidad de darme una multa. Y aquí en Estados Unidos usted se puede poner bravo y decir, bueno, pues no le pago o no voy a cumplir, pero hay un sistema de que si usted no paga, luego le ponen un orden de arresto y usted tiene que pagar. Porque en otras palabras se enfrentó a alguien que tiene una autoridad por encima de la que usted tiene. ¿Verdad? O sea que como hombre usted dice, yo le digo a mis niños, tranquilo, le digo a mi señora y le digo a fulanos. Pero cuando se enfrenta con el oficial le va a decir a usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no nos gusta, ¿verdad? Pero es un poquito de lo que entendemos como la autoridad aquí terrenal. La autoridad, decía, va acompañada de este gafete, de una vestimenta y en ocasiones con ese automóvil patrullero. Usted puede mirar a este hombre, si este hombre va en su carro y no está trabajando, no tiene la vestimenta, no tiene el gafete y le dice, hey, bájele, va usted muy rápido. Lo primero que decimos es, ¿y tú quién eres o qué? Porque no tiene ni el carro, no tiene ni la vestimenta, ni tiene el gafete. En otras palabras, hay algo que
le da la autoridad y es esa vestimenta, es ese gafete que lo califica como una autoridad. Vamos a mirar en unas semanas más adelante, dice, hablando de Cristo, dice, hablando de su humanidad, por cuanto Él estuvo en la tierra, aprendió la obediencia y recibió la autoridad, todo el poder para poder Él así gobernar. Y le tengo noticias, dice su palabra que cuando Él venga, ¿cuánto quieren que Cristo venga? ¿Sí? Queremos que Cristo venga, dice que Él va a regir y va a gobernar las naciones con vara de hierro, en otras palabras, con autoridad. Entendemos un poquito de lo que es la autoridad terrenal y vamos a entender lo que es la autoridad espiritual. Lo encontramos, decía, implícitamente a través de toda la Escritura. Lo dije y lo repito, quizás no veamos el lema ahí, autoridad espiritual, pero encontramos muchos casos relacionados con la autoridad espiritual. Por ejemplo, la Biblia, al principio, cuando nosotros leemos, podemos encontrarnos, al abrir las primeras páginas de nuestra Biblia, el relato de Adán y Eva, donde Dios, de una forma implícita, decía, está actuando como el agente de autoridad sobre el hombre. Y Dios le dice al hombre, bueno, he creado todo esto, tú puedes disfrutar de todo esto, y ahí está la autoridad implícita, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú no puedes comer. Diga conmigo, autoridad espiritual. En otras palabras, Dios le dice, mira, está bien, tú puedes disfrutar, te puedes comer un mango, te puedes comer una manzana, te puedes comer una pera. Yo sé que no eran frutos de esos, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo así. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú no puedes participar. Ahora, hay una consecuencia, porque el día que tú participes de eso, ciertamente vas a morir. La autoridad le dijo, tienes la habilidad de hacer esto, pero aquí yo voy a requerir de ti que seas obediente. ¿Aló? Yo voy a enseñarle en esta hora. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene la maldad? Y Jesucristo argumentaba con los fariseos y les decía lo siguiente, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, porque lo que sale de la boca del corazón sale. ¿Hello? Santiago decía que vienen las guerras de vuestros miembros y de vuestras pasiones. En otras palabras, el problema, y lo he explicado algunas veces, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado del hermano, ¿no? Le dijo, ten cuidado de ti mismo. Ahora es importante, decía, los problemas más grandes que trajeron mucha destrucción a esta tierra, número uno, se llevó a cabo en la eternidad cuando se rebeló Satanás. En otras palabras, dijo, I don't want nothing to do with God's authority. Yo no quiero nada con la autoridad de Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Y el otro problema lo encontramos cuando Adán y Eva, sabiendo la voluntad de Dios, entendiendo la autoridad de Dios y lo que Dios había pedido, dijeron, vamos a agarrar aquello que Dios nos dijo que no agarráramos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, decía, cuando pasa esto, y vamos a entenderlo más a detalle, dice la Biblia, vi a Satanás caer del cielo, fue arrojado. Y miramos que la consecuencia del pecado de Adán, la desobediencia a la autoridad, los expulsaron del huerto y por ende miramos que la consecuencia fue la maldición. En el Nuevo Testamento nosotros podemos mirar diferentes versos. Por ejemplo, Lucas, el capítulo 4, el versículo 36. Lucas capítulo 4, el versículo 36.
Y estaban maravillados, dice la palabra, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Dice, y salen. En Mateo el capítulo 28, y usted puede anotarlo, el versículo 18, dice la escritura, hablando de la autoridad de Jesús, y Jesús se acercó y les habló y les dijo: toda potestad, otra versión dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es este hombre que aún el mar le obedece? Dice la escritura. En otras palabras, Jesús tenía autoridad. La pregunta, una vez más, es: ¿qué es autoridad? Y vamos a ir aprendiendo que Dios gobierna el reino celestial. Decimos en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y decimos: venga, ¿qué? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también que se haga donde. En otras palabras, así como te hacen caso allá, queremos hacerte caso aquí. Así como respetan tu autoridad allá, queremos respetar tu autoridad aquí. Y decía, lo miramos implícitamente a través de toda la escritura. Podemos mirar muchas referencias y vamos a ir mirando mientras avancemos. Ahora, quiero que entendamos algo. A veces como creyentes podemos caminar en la vida cristiana diciendo: no sé cuál es la voluntad de Dios. No sé cuál es mi propósito en la vida. Estoy confundido, ya lo he dicho muchas veces. El pastor Rick Warren escribió el libro Una vida con propósito, no para hacer un libro de gran venta, era para discipular a su iglesia. Este libro ahora es uno de los libros más vendidos a la par con la Biblia, después de la Biblia, alrededor del mundo, porque la gente lucha mucho con el saber por qué estoy aquí, qué es lo que Dios espera de mí. Y yo quiero decirle en esta hora que para nosotros conocer la voluntad de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, para nosotros conocer la voluntad de Dios necesitamos tener un encuentro con la autoridad de Dios. Una vez más, para yo conocer la voluntad de Dios, yo necesito tener un encuentro con la autoridad de Dios. A veces queremos de Dios la bendición, a veces queremos de Dios la prosperidad, queremos el botín y queremos la recompensa, pero necesitamos sujetarnos a su autoridad. Una vez más, la autoridad es como Dios gobierna este mundo. Dice en el libro de Job, sabemos la historia de Job, y la Biblia nos dice que era un hombre recto, que no había hombre como él en la tierra, y a veces lo miramos como si era un hombre que no tenía ninguna falta. Pero al nosotros leer la escritura nos damos cuenta que Job de alguna manera se creía como que tenía una revelación especial. Y cuando él está pasando por todas las luchas en su vida, con su cuerpo, la pérdida de sus hijos, la salud, la familia, dice la Biblia que en una ocasión Dios se acerca y comienza a hablarle. Pero decía en este sentido como que Job creía que sabía todo. Le dice Dios: ahora cíñete los lomos, fájese bien, yo te voy a hablar y tú me vas a responder, le dijo Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando crié el Orión? ¿Dónde estabas tú cuando encerré con puertas el mar y le puse límites y le dije: hasta aquí vas a llegar? Y después de que Job habla con Dios, Dios le dice: una vez hablé, dos, ya no hablo, mejor me callo. Ahora, en todo lo que Dios le está enseñando a Job, le dice: mira, el mar me obedece. En otras palabras, Dios gobierna el mundo a través de su autoridad. Si hay un problema en el mundo, si hay un problema en las familias, si hay un problema en la sociedad,
Es porque hay una rebelión a la autoridad de Dios. Nos podemos ir para atrás. Decía, al entender nosotros el principio, everything came down, todo fue destruido cuando se rebeló el hombre a la autoridad de Dios. Queremos restaurar nuestra vida, necesitamos volvernos a Dios y sujetarnos a su autoridad. Vamos a irlo entendiendo. Ahora, punto número 2, ¿qué ocasiona la autoridad? ¿Qué ocasiona? Cuando nosotros tenemos un encuentro con la autoridad de Dios, dos cosas salen. Una, o sale la obediencia o sale la rebeldía. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, el capítulo 15. Primer libro de Samuel, el capítulo 15. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Dígalo fuerte. Saúl. ¿Por qué me pusiste Saúl, hermana Patria? Yo dije, a veces me querían poner Moisés. ¿Cómo la ven, hermano? Pues de perdida hubiera dicho que Moisés abrió el mar, ¿verdad? Pero me pusieron Saúl. Y Saúl es conocido como un rebelde en la Biblia. Hay un Saúl, le voy a dar una clave en el libro de Génesis. Yo digo que yo soy nombrado del Saúl de Génesis, no el de Samuel, que fue antes que el rebelde, ¿verdad? Saúl es el primer rey de Israel. Y vamos a mirar, para entender un poquito el asunto de la autoridad de Dios. Mientras nosotros nos relacionamos con Dios, decía, la oración es un asunto de doble sentido. Nosotros hablamos con Dios, pero también Dios habla con nosotros. O sea, nosotros le pedimos a Dios, pero Dios también nos pide a nosotros. No hay nada peor en una relación donde las cosas nada más se tratan de mí y de mí. Para que una relación funcione, debe haber una buena comunicación entre ambos. Primera de Samuel, el primer rey de Israel, Saúl, dice el versículo 1, después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, dice, al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Le dice al rey, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún a los de pecho, mata vacas, mata camellos y mata asnos. Ahora, a veces estos versos pueden ser un poquito controversiales y más en el tiempo en el que vivimos. Dice la gente, ay, pero los niños también los iban a matar. Y hay quizás no es el momento, pero en el libro de Génesis dice la Biblia que los ángeles, los hijos de Dios, tuvieron una relación con las hijas de los hombres. Hubo una actividad demoníaca. Cuando miramos, por ejemplo, los descendientes de Anac, sabemos que les nacieron gigantes. Y cuando miramos, por ejemplo, a David derrotando a los gigantes, hay algunas cosas que no entendemos, debemos profundizarnos. Dios le dice al rey y le impone su autoridad. Vas a entrar a Amalec, yo voy a castigarlos porque a ustedes se les opusieron. Cuando ustedes salieron de Egipto, iban a la tierra prometida y te voy a dar instrucciones específicas. La autoridad espiritual de Dios le dijo, quiero que mates a todo lo que mires y quiero que destruyas todo lo que ellos tienen. En otras palabras, si tienen casas, si tienen bancos, si tienen cuentas bancarias, si tienen carros, quiero que destruyas todo. Y Saúl, pues, el versículo 4 dice, convocó al pueblo y le pasó revista. En Telam,
200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. No lo voy a leer todo, usted puede leerlo en casa, pero dice la Biblia que cuando Saúl llegó, le perdonó la vida al rey. Y no solamente le perdonó la vida al rey, pero dijo, mira estos asnos que tienen, mira estas vacas que tienen, mira toda la abundancia. ¿Cómo vamos a nosotros destruir todo esto? Mejor, dijo, tengo una idea mejor. Voy a agarrar esos animales y se los vamos a sacrificar a Dios. Se los vamos a hacer ofrenda para Dios. Mientras nosotros miramos el versículo 10, dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel el profeta, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego el profeta Samuel para ir a encontrarse con el rey Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y se pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Acabamos de leer, ¿la cumplió o no la cumplió, hermanos? Bueno, en su mentalidad y en su conveniencia dijo, yo ya cumplí. Maté lo que no me gustaba y me quedé con lo bueno. Y la obediencia no puede ser parcial. En otras palabras, Adán no le podía decir, me comí medio fruto, pero no me lo comí todo, Dios. ¿Sí? Medio lo perdoné, pero no me he olvidado, Dios. No. Debe ser completa la obediencia. El versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Mientras está hablando Saúl y diciendo, yo he obedecido a Dios, de repente allá en el fondo soy y una que otra chivita por allá. Y dices, Samuel, pero ¿por qué se escucha aquello si Dios te dio una orden que te deshicieras de todo, que mataras a todo? Saúl responde en el verso 15 de Amalek, los han traído porque el pueblo, ¿y qué fue lo que hizo Adán? Es que la mujer que tú me diste. Y pobre mujer le dijo, es que la serpiente. Y la serpiente entonces está para atrás. Y como dicen por ahí, Narit, ¿verdad? Tú la traes. Y siempre pasa esto que cuando se trata de obedecer a Dios, buscamos la manera de decir, es que Señor, es que esto, es que fulano, es que mangano. Y esta era ahora la respuesta de Saúl. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto? Perdón, verso 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame te declaro lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, le dice el rey, entonces dime, ¿qué te dijo? Verso 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has visto, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que
vuelto al botín, el botín es el tesoro, es lo valioso, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl sigue excusándose y responde, antes bien obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, traje al rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, el pueblo agarró las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y aquí está la contestación. Grábese esto, hermano, versículo 22. Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura, es mejor que la grosura de los carneros. ¿Se recuerdan ese pasaje en la Biblia cuando Jesús da instrucción y le dice, si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Dice, ve y reconcíliate con tu hermano primero y luego traes la ofrenda. ¿Sí? Porque Dios se complace más en la obediencia que el sacrificio. Una vez más, Dios se complace más en la obediencia que el sacrificio. Cuando nosotros ofrendamos, estamos ofreciéndole a Dios. Pero si estamos enojados con el hermano, ya las cosas no andan muy bien. Entonces Dios dice, me agrada más cuando arreglas esa situación. En otras palabras, cuando eres obediente a mí, y ahora sí, entonces tu ofrenda viene a ser de olor grato, viene a ser grata para mí. Ahora quiero que miremos más adelante el verso 23. Mientras Samuel está hablando con el rey, ya miramos lo que pasó aquí. Ellos dijeron, pues esa chivita no la voy a matar, ¿verdad? Ese tesoro no lo voy a destruir. Eso que está, lo puedo vender y lo puedo cambiar por eso. Aquí puedo hacer una negociación. Puedo ganarme algo aquí, ¿por qué lo voy a destruir? Tenían ellos sus razones, pero la palabra de Dios era, destruye y acaba con todo. El verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la que. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, la adivinación, escuche bien hermanos, la hechicería, la brujería, todo eso, delante de los ojos de Dios está prohibido. Y es un pecado. ¿Aló? Y Dios dice, cuando tú desobedeces, la desobediencia es igual o es parecida al pecado de la adivinación. Y la obstinación, dice, cuando nos aferramos a nuestra propia idea, no es que esto, y es que yo por esta razón, por esto. Y estaba Saúl diciendo, es que el pueblo dijo, en otras palabras, nos convenía. Habla una vez más y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el estar aferrado a tu propia idea, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo demás de la historia no lo sabemos. Fue en declive su reinado y es entonces que viene el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta es, cuando hablamos de la autoridad espiritual, decía, al conocer nosotros y enfrentarnos a la autoridad, podemos entonces conocer la voluntad de Dios. ¿Qué ocasiona la autoridad de Dios en nuestra vida? Cuando nos enfrentamos a la autoridad de Dios, una de dos cosas salen.
o sale mi obediencia o sale mi desobediencia. La semana pasada hablábamos un poquito de cómo Dios le dice al pueblo de Israel: pongo al cielo y la tierra de testigos, ustedes escojan. Deuteronomio 28, acontecerá que si obedecieres a la voz de Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Pero si desobedeces, está ahí entonces nuestra decisión. Estas dos palabras, decía, han tenido un gran efecto en nuestra vida y en nuestro mundo. La bendición sigue la obediencia. La maldición sigue la desobediencia. ¿Quién quiere ser bendecido? Amén. El concepto está fácil: sea obediente. La maldición sigue la desobediencia. Y una vez más, Dios gobierna su reino a través de la autoridad espiritual. Cuando miramos esto, decía, vamos a aprender en las próximas semanas cómo Dios ha establecido. Dice, por ejemplo, en el libro de Efesios: y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos. Pablo a Timoteo le habla del presbítero, le habla del obispo, se habla del pastor, y es un gobierno eclesiástico, es un gobierno bajo autoridad de cómo Dios lleva a cabo su plan. Lo triste, cuando no aprendemos a identificar la autoridad de Dios, podemos caminar nuestra vida como alguien que se sube al carro y no fue al DMV. Pasamos por la área de 15 millas por hora donde hay estudiantes y vamos a ir a 25. Pasamos por el freeway donde es a 70 y va a ir usted a 35, porque no ha tenido una clara revelación de la autoridad de Dios. Pero cuando entendemos la autoridad de Dios, podemos entenderlo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, en el reino de Dios y lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Quiero cerrar con este tercer punto y quiero hacerte la pregunta: ¿has tenido tú un encuentro con su autoridad? Al nosotros iniciar este tiempo en la palabra, yo le leía una porción en la escritura, en el libro de Oseas, donde el profeta les dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión. O sea que el pueblo tiene problemas en obedecerme. El pueblo está resuelto en que yo le pida algo y no lo haga, que yo le diga algo y no lo haga. Está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Yo quiero animarlo a que lea el libro de Malaquías. El profeta le dice al pueblo: si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Y se trata de honra, de honra. O sea que cuando realmente conocemos a Dios, podemos identificar su autoridad. Uno de los problemas que decía, batallamos: what is it that God wants me to do? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Para dónde quiere Dios que corra? ¿O qué quiere Dios que haga en el servicio, en mi casa, etcétera? Y decía, necesitamos tener un encuentro con su autoridad. Cuando empieza el caminar de Abraham, lee usted el libro de Génesis, y cuando se encuentra Abraham con Dios, Dios le dice: dame a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo a quien tú amas. Y ahí está la autoridad de Dios. Y Abraham puede decir: no, Señor, todo me puedes pedir menos eso. Pero dice la Biblia que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo
No era que Dios quería a su hijo, pero dice que cuando estaba ya con el cuchillo ya para darle, lo frenó y le dijo: voltea. Y había un carnero allá, porque Dios ahí conoció al Dios que provee, a Jehová Jireh. Pero cuando miramos aquí, el trato de Dios con el hombre es un enfrentamiento con su autoridad. Y ahora voy conociendo a Dios, voy conociendo su voluntad. Decía, es importante que nosotros entendamos que en este caminar con Dios vamos a, tarde que temprano, enfrentarnos a la autoridad de Dios, y necesitamos nosotros tomar la decisión. Yo quiero en esta hora animarlo a que seamos obedientes. A veces no tiene sentido pero ¿cómo, Señor, mi hijo? Y dice la Biblia que en Isaac te será llamada descendencia. Y no solamente tuvo a Isaac, pero dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que en Isaac nosotros somos esa familia que Dios le prometió a Abraham. Lo he dicho muchas veces, y hoy en día, yo de chico cantábamos: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, y yo soy uno, y tú también. Pues vamos, dice la canción, a marchar, porque somos hijos de Dios, porque Abraham le obedeció, porque David y todos estos hombres, Jesús cumplió con el sacrificio. Decía, cierro con esto. Sooner than later, tarde que temprano, necesitamos nosotros tener un encuentro con la autoridad de Dios. No podemos decir como el pueblo de Israel, llamarle Altísimo, llamarle Señor, pero siempre que Él nos pide algo, decir: I'm sorry, I can't do that. No puedo hacer eso. Necesitamos practicar la obediencia. Una vez más, los dos casos más grandes registrados en la Biblia dieron lugar a las peores consecuencias que el mundo ha tenido que vivir: la rebelión de Satanás y la rebelión de Adán. Crearon caos. Y si queremos nosotros arreglar las cosas en nuestra vida, necesitamos aprender a ser obedientes. A veces, y a mí de chico me pasaba mucho esto, caminaba y decía: Señor, pero a ver, no te oigo, háblame. Y de chico decía: quiero oír la voz de Dios. Leía los relatos de Abraham y de Moisés, decía: a ver, me voy a quedar calladito un rato a ver si oigo algo. Pero la voz de Dios aquí está. Y si usted quiere conocer la voluntad y oír la voz de Dios, dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y necesitamos leer. Y mientras usted está leyendo, Dios le va a hablar, Dios lo va a ministrar, Dios le va a empezar a pedir cosas, Dios le va a enseñar cosas y le va a empezar a dar dirección. Pero una cosa aprendemos: que Dios no contradice su palabra. En otras palabras, cuando la Biblia nos dice: no te unas a yugo desigual, no hagas esto, no hagas lo otro, no podemos decir: pero es que, Señor, la palabra de Dios está ahí y la palabra de Dios ha hablado. Puedes anhelar la bendición de Dios, puedes intentar luchar por ella, pero solamente la experimentarás a través de la obediencia, al sujetarte a la autoridad. Y mire, hermano, I'm with you guys, yo estoy con ustedes. Qué difícil a veces es. Imagínense a Abraham, dos ancianos que no podían tener hijos. Quiero que meditemos bien en la palabra y lo que pasó ahí. Y está Abraham diciendo: ¿a quién le voy a dar toda esta herencia, todas estas tierras? Y nada más tenía un siervo y un esclavo en casa. ¿Quién me va a heredar? Y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo en tu vejez. Dice la Biblia, Sara, siendo ya de edad tan avanzada, había pasado el tiempo, y dice la Biblia que se rió. ¡Ja! Yo, Sara, voy a tener un hijo. Come on.
Pero le creyeron a Dios. Y después de intentar, no pudieron. Y dice la Biblia que dijeron, vamos a ver, llámenle a la esclava. Y tuvieron un hijo, pero a Dios no le había dicho eso. La autoridad de Dios no le había. Y dice que ellos tuvieron a Ismael, pero Dios le dijo, no es por ahí. La bendición viene cuando tú obedeces. Y por fin salió encinta Sara. Y ahí viene el hijo de la promesa. Este sí es hijo mío, es hijo de mi esposa. No es hijo mío ni de la esclava. Es nuestro hijo. Pero al pasar de los años, dice la Biblia que Dios le dijo, dame ahora a tu hijo, a tu único hijo a quien tú amas. Y podría Abraham decir, ay Señor, no. Pero dice la Biblia que Abraham fue obediente. Y en nuestra vida, concluyo con esto, Dios va a empezar a pedir a nosotros ciertas cosas. A veces te va a decir, mira, quiero que hagas esto diferente en tu matrimonio. Quiero que hagas esto diferente con tus hijos. Quiero que dejes de practicar esto. Quiero que dejes de hacer aquello. Dios te va a decir, perdona, suelta esto, suelta aquello. Y en medio de lo que Dios nos pide, a veces vamos a decirle al Señor, pero Señor, ay, es que mira cómo batallé para tener a mi hijo. Es que cómo voy a matar a ese asno, cómo voy a hacer a un lado esto, cómo voy a hacer a un lado aquello. Y Dios te sigue diciendo en esta hora, lo que yo quiero es que seas obediente. La bendición viene cuando nosotros le obedecemos a Dios. Y a lo largo de nuestra caminar cristiano, vamos a ir aprendiendo cómo Dios ha establecido ciertas autoridades, ciertas cosas en nuestra vida. El apóstol Pablo decía en Romanos, toda autoridad ha sido establecida por Dios, porque la forma en la que Dios gobierna el mundo es a través de la autoridad. Y no podemos correr, no podemos ir, sin consultar a Dios primero. Dios tiene el deseo y el plan de bendecirnos, pero mucho de ello nosotros lo vamos a experimentar a través de la obediencia. Póngase sobre sus pies en esta hora.